Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, profundizaremos en un tema fundamental para las organizaciones sin fines de lucro, el control interno. Exploraremos su enfoque y los desafíos que enfrentan. Como profesionales comprometidos con la asesoría financiera y legal, es crucial comprender cómo las ONGs pueden fortalecer sus operaciones. Comencemos. ¿Qué es el control interno? El control interno, en el contexto de organizaciones sin fines de lucro, reviste una importancia fundamental. Constituye un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas meticulosamente diseñadas para garantizar que los recursos disponibles sean utilizados de manera eficiente y que se alcancen los objetivos y metas trazados por la organización. Esta gestión rigurosa abarca desde la administración de donaciones y fondos hasta la supervisión de programas y proyectos destinados a cumplir con la misión de la ONG. Al comprender el concepto y la implementación del control interno en este contexto particular, las organizaciones pueden fortalecer su capacidad para generar un impacto positivo en la comunidad y asegurar la confianza de sus donantes y partes interesadas. La relevancia del control interno en organizaciones sin fines de lucro radica en su capacidad para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera. Esta estructura de control también es crucial para minimizar riesgos, ya que las ONGs a menudo dependen en gran medida de donaciones y subvenciones. Al abordar este tema en nuestro video, buscamos proporcionar información clara y detallada sobre cómo las ONGs pueden establecer y fortalecer sus prácticas de control interno. Al hacerlo, contribuimos a fortalecer la gestión y gobernanza de estas organizaciones, permitiéndoles cumplir de manera efectiva con su importante labor en la sociedad. Enfoque en organizaciones sin fines de lucro. Cuando hablamos de enfoque en organizaciones sin fines de lucro en relación con el control interno, es esencial comprender que las ONGs operan en un entorno diferente al de las empresas con fines de lucro. En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos críticos. Mientras que las empresas pueden estar orientadas a generar beneficios económicos para sus accionistas, las organizaciones sin fines de lucro tienen como prioridad el cumplimiento de su misión social. Esto significa que el control interno en las ONGs debe enfocarse en demostrar cómo se utilizan los recursos para lograr un impacto positivo en la comunidad, en lugar de maximizar las ganancias. Este cambio de enfoque tiene implicaciones significativas en la forma en que se establecen las políticas y se gestionan los procesos. Además de la diferencia en el enfoque de misión, las organizaciones sin fines de lucro dependen en gran medida de donaciones y subvenciones, lo que agrega un componente de gestión de donaciones al control interno. Garantizar que los fondos donados se utilicen de manera eficiente y para los fines previstos es esencial para mantener la confianza de los donantes y el apoyo continuo. Por lo tanto, el control interno en ONGs debe incluir medidas específicas para la gestión transparente de estos recursos, lo que puede requerir informes detallados sobre el destino de las donaciones y la garantía de que se alinean con los objetivos de la organización. Requiere un equilibrio entre la búsqueda de la misión social y la gestión eficiente de los recursos, en particular las donaciones. Al comprender y aplicar un enfoque adecuado al control interno, las organizaciones sin fines de lucro pueden mantener su integridad, ganar la confianza de las partes interesadas y maximizar su impacto positivo en la sociedad. Desafíos comunes. Uno de los desafíos más notables que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro en el ámbito del control interno es su marcada dependencia de donaciones y financiamiento externo. A diferencia de las empresas con fines de lucro que generan ingresos a través de sus operaciones, las ONGs confían en la generosidad de donantes, instituciones y subvenciones.
Esta dependencia puede resultar en una gestión financiera delicada, ya que las fluctuaciones en la financiación pueden impactar directamente en la capacidad de la organización para cumplir con sus objetivos. Por lo tanto, abordar la gestión de donaciones de manera eficiente y transparente es esencial para la sostenibilidad de las ONGs. Otra complejidad en el control interno de las organizaciones sin fines de lucro radica en la necesidad de informar a múltiples partes interesadas. A diferencia de las empresas tradicionales que rinden cuentas principalmente a sus accionistas, las ONGs deben responder a una amplia gama de partes interesadas que incluyen donantes, beneficiarios, reguladores y la comunidad en general. Cada una de estas partes tiene expectativas específicas y necesita información precisa y transparente sobre cómo se utilizan los recursos y cómo se está logrando la misión. La gestión de estas expectativas y la presentación de informes efectivos son aspectos clave del control interno en el sector sin fines de lucro. El tercer desafío importante es la necesidad de mitigar riesgos financieros. Las organizaciones sin fines de lucro no solo deben garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, sino también protegerse contra riesgos financieros que podrían comprometer su capacidad para cumplir su misión. Esto implica la identificación y gestión de riesgos, como fluctuaciones económicas, cambios en la financiación, fraudes y malversación de fondos. El control interno eficaz en este contexto requiere sistemas de control sólidos que minimicen la exposición a estos riesgos y establezcan mecanismos de supervisión y respuesta adecuados en caso de que surjan problemas financieros. Mejoras y buenas prácticas. Mejorar el control interno en organizaciones sin fines de lucro es esencial para garantizar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Uno de los consejos clave es establecer una cultura de transparencia y responsabilidad desde arriba. Esto implica que la junta directiva y el liderazgo ejecutivo deben ser modelos a seguir en cuanto a la rendición de cuentas y la ética. Fomentar una comunicación abierta y honesta dentro de la organización contribuye a construir la confianza de donantes y partes interesadas. Además, es crucial implementar una estructura sólida de supervisión y auditoría interna para garantizar que las políticas y prácticas se sigan de manera rigurosa. Otra buena práctica es la documentación exhaustiva de políticas y procedimientos. Esto incluye la creación de manuales de control interno que describan claramente las políticas financieras y de gestión, así como los flujos de trabajo y la asignación de responsabilidades. La documentación no solo ayuda a mantener un registro de las prácticas, sino que también facilita la capacitación de nuevos miembros del equipo y la alineación con estándares éticos y legales. Además, se deben establecer mecanismos de revisión y actualización periódica de estas políticas para adaptarse a cambios en la normativa y las necesidades de la organización. La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la mejora del control interno. La implementación de sistemas de gestión financiera y herramientas de seguimiento de donaciones puede simplificar la administración de recursos y mejorar la precisión en la generación de informes. Además, la automatización de tareas rutinarias libera tiempo y recursos para actividades más estratégicas. Sin embargo, es esencial que las organizaciones sin fines de lucro capaciten a su personal en el uso de estas herramientas y establezcan controles que eviten posibles riesgos cibernéticos. Ética e integridad en organizaciones sin fines de lucro se centra en uno de los pilares fundamentales que sostienen a estas entidades. La ética y la integridad son esenciales para asegurar que las organizaciones sin fines de lucro puedan cumplir con su misión, mantener la confianza de sus donantes y partes interesadas y operar de manera efectiva. En última instancia, comprender la trascendencia de la ética y la integridad en las organizaciones sin fines de lucro es esencial para su éxito continuo y su impacto positivo en la sociedad. En resumen, el control interno es el cimiento sobre el cual las organizaciones sin fines de lucro pueden construir un futuro sólido y prometedor. La transparencia, la rendición de cuentas y la gestión eficiente de recursos son elementos clave que garantizan el éxito de estas entidades en su misión de generar un impacto positivo en la sociedad. Ahora, más que nunca,
es crucial estar informado y preparado para enfrentar los desafíos que enfrentan las ONGs. Por eso, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Cacho y Asociados. Suscribiéndote, no solo accederás a contenido exclusivo sobre control interno, sino que también te mantendrás al tanto de las últimas novedades en el mundo de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir compartiendo conocimientos valiosos. No dudes en dar like, comentar y compartir este video con otros interesados en el asesoramiento financiero y legal. Juntos, podemos fortalecer el impacto positivo de las organizaciones sin fines de lucro. Gracias por ser parte de Cacho y Asociados.